Buenas noches. Me llamo Virginia Acosta, soy de Perú. Vivo aquí en los Estados Unidos. Estoy estudiando, pero también soy ama de casa a tiempo completo con mis hijos. Tengo 3 hijos. Y bueno, mi esposo trabaja, así que yo me dedico solamente a los niños, a las plantas y cosas así. Perfecto, muchas gracias, Virginia. ¿Otra persona más, por favor? Mientras que nos van proyectando la presentación. Ahí, Nelly. Buenas noches con todos. Buenas noches. Mi nombre es Nelly Yauri Samaniego. Les saludo desde Chanaki. Vengo estudiando la carrera de psicología y actualmente estoy haciendo mi internado en el hospital de Chanaki. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué parte queda Chanaki? Es en Perú, ¿no? Chanaki en Perú, departamento de Junín, provincia de Chacamayo. Perfecto. A ver, otra persona, una más. Única persona más. Si no, siguientes. Ya, perfecto. Está muy bien. Vamos a empezar entonces. Ahí está nuestra presentación. Vamos a pedir la opción de su Espíritu Santo a Dios con una pequeña oración. Querido Dios, en este momento soy tu instrumento para hablar esta ponencia que tú hablando por medio de mí y que las personas que están escuchando, Señor, puedan entender y comprender lo que tú quieres para él. Bendícenos, lo que nos rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi identidad, ¿quién la define? Vamos a hablar un poquito con respecto a eso y vamos a pasar la siguiente. Vamos a hablar algunos contenidos, que es la identidad, de dónde vengo, quién soy, para dónde voy y cómo Dios cómo nos da la identidad, ¿no? Vamos a avanzar. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí tenemos algunos conceptos de qué es la identidad. Ya se dice que es la comprensión de una persona que tiene sí, es lo que una persona se caracteriza o se define. Y ahí hacíamos algunas presentaciones, ¿no? Me presentaron sobre Venezuela, me llamo tal, tengo tantos años y estudio y hago esas cosas, ¿no? Esas son características de una identificación de una persona. Identidad viene de un sinónimo que es identidad, ¿ya? Identificar, perdón. Entonces, aquí vemos que es el conjunto de varias características que una persona tiene de sí misma, ¿no? Después dice que es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, ya sea de una cierta identidad que caracterice frente a los demás, ¿no? Entonces es algo que lo hace peculiar o diferente, que lo caracteriza a esa persona. También constituye un sistema de símbolos y valores que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas. Entonces, en esta identidad como tal, también define qué símbolos o qué valores o creencias, ya hablamos anteriormente en la ponencia, las creencias que uno tiene frente a una toma de decisión o a una situación cotidiana, ¿no? Una persona puede tomar diferentes decisiones con respecto a la identidad, ¿no? Hay varios temas que definen, o características que definen a tomar una decisión, ¿no? O sea, puede tener miedo, lo define emociones, lo define valores, ¿sí? Mi valor a enfrentar las cosas y sobre todo mis creencias. Si hablamos en la anterior vez que de acuerdo a nuestras creencias, que es la base, ¿sí?, de nuestra mente, surgen lo que son los pensamientos, los sentimientos, las acciones, y esto a su vez hace hábitos, y los hábitos forman el carácter, ¿no? Y el carácter hace una personalidad. Después se define la identidad es una construcción de la cual el sujeto extrae permanencia y singularidad. Entonces es algo que lo hace único a la persona. ¿Ya? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí podemos ver, justamente, quiero que vayamos a la Biblia, el
libro de Pedro, 1 de Pedro 2:9, y ahí está el versículo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es interesante porque aquí nos define un poco nuestra identidad, y esta identidad la está dando Dios. Entonces recordemos que este seminario mayormente lo estamos enfocando a la parte espiritual, ¿no? Dios cómo nos define en la parte de identidad. Entonces, como bien decíamos en el contenido, hay 3 preguntas que definen la identidad de una persona, ¿sí? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Y hacia dónde me dirijo o hacia dónde voy. Entonces, aquí podemos ver de dónde vengo, ¿sí? Entonces dice que vengo del linaje escogido. Entonces, si nosotros comenzamos a identificar eso en nuestra mente, podríamos tener una identidad, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito y lo vamos a relacionar, ¿no? Vamos a seguir la siguiente diapositiva. Quiero hacerlo lo más rápido posible para que al final tengamos las preguntas, o mediante la exposición también podemos dar, ¿ok? Muy bien, la identidad. Es interesante porque hay una historia en la Biblia muy particular, ¿sí? Que es la historia de Jacob. Este personaje dice que luchó contra un ángel, ¿sí? Y este ángel, bueno, vamos a leer, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y es interesante porque en este versículo, justamente cuando él le pregunta, el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre?, él le quería preguntar: ¿cuál es tu identidad? ¿Ya? Y entonces cuando Jacob, si nosotros recordamos la historia de Jacob, ¿qué era en ese momento? ¿Qué se sentía Jacob en ese momento? ¿Cuál era la identidad que lo estaba marcando o caracterizando a Jacob en ese momento? ¿Recuerdan? Había cometido fraude, había cometido un engaño, se sentía un engañador. Esa era su identidad, eso es lo que lo estaba definiendo en ese momento Jacob. Era engañador. ¿Por qué? Porque había engañado a su padre, ¿sí? Para que lo bendijera. Entonces, este ángel le pregunta: ¿cuál es tu identidad? Y él le dice: soy Jacob el engañador, ¿sí? Porque eso es lo que lo estaba definiendo en ese momento, ¿vale? Y el varón le dijo: no dirás más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí es interesante porque Israel significa príncipe. Israel significa una persona escogida, una persona especial. Un príncipe, sabemos muy bien sus valores o su formación como tal. Y aquí Jesús le dice: mira, ya no te vas a llamar más engañador, tu identidad vamos a cambiar. Y ahí vamos a tocar este punto muy importante, porque nosotros tenemos que cambiar nuestra identidad siempre y cuando vaya a un punto donde nos relacionemos a Dios. Y aquí va a ser la diferencia entre identidad propia y identidad con Dios, ¿ya? ¿Y quién va a definir eso? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que analicemos esta historia de Jacob. Jacob venía de un engaño de identidad, de una identidad que posiblemente estaba trastornando su conducta, sus emociones y su particularidad, ¿no? Tenía miedo a encontrarse con su hermano, a que lo mataran, etcétera, cosas, ¿no? Y esta identidad en muchas de nuestras personalidades o en nuestra propia persona nos hacen cometer o nos proporcionan muchos factores que nos pueden llevar a valorarnos. Vamos, yo no me quiero meter mucho porque vamos a analizar más adelante, pero quédense con esto. Y la identidad, no todos tenemos un DNI o una identidad que nos identifique, o una cédula de ciudadanía que aparece el nombre, la estatura, la nacionalidad, también el tipo de sangre. Hay varias cosas que son características de una identidad de una persona, y especialmente el nombre, ¿sí? Y hay otra huella hay otra identidad que es la huella de identidad.
esta huella es única, ¿sí? Por eso en los DNI, y ahorita se está utilizando mucho, en la mayoría de las cosas, se está utilizando la huella digital, porque es única, es un patrón que nadie tiene. Entonces, la identidad, recuerden que es algo personal, y vamos a analizar más adelante. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a ver cómo Jesús, desde su nacimiento, desde su formación como adolescente, a los 12 años ya tenía una identidad propia, ¿sí? Ya su madre lo había educado, ya él se había educado, había conocido un poco de dónde venía, de quién era su origen, quién era y hacia dónde tenía que enfocarse. Recuerden que estas tres preguntas vamos a estar repitiendo porque es lo que define la identidad de una persona. Y es la historia cuando Jesús va al templo de Jerusalén, ¿sí? Y se pierde de sus padres porque él estaba hablando con, vamos a decir, los doctores de la ley, los sacerdotes, los saduceos, estaban ahí, ¿no? Y su madre y su padre preocupados, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y cuando lo encuentran, Jesús entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es menester estar o me es necesario estar? Entonces, interesante, Jesús ya sabía su identidad, ¿sí? Ya entendía cuál era su ministerio, su propósito. Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tema del propósito. Pero quiero que se den en cuenta la importancia de un adolescente, de un niño que se está formando, un niño que está pasando en la edad más crítica, que es la edad de la adolescencia, cómo necesita ser orientado en la parte de la identidad. Y aquí Jesús a sus 12 años ya tenía una identidad propia, ¿ya? Sabía cuál era su propósito, de dónde venía, porque su madre ya le había contado, y hacia dónde, quién era y hacia dónde iba a ir. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí está, propósito. ¿Qué es un propósito? Un propósito puede ser una meta, algo que yo quiero alcanzar, un sueño, un logro, ¿sí? Pero vamos a ver un poquito cuál es el propósito de Dios. Y aquí en Efesios 2:16 dice, pues somos hechura suya. De ahí tenemos que partir nuestro origen. ¿De dónde somos? Somos creados por Dios, hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, cual Dios ha preparado antemano para que anduviéramos en él. Entonces Dios ya tiene un plan para nuestra vida, ¿sí? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, o sea, mi mente no es vuestra mente, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿sí? Vuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que los vuestros. Entonces, vemos la diferencia, la magnitud que hay entre los pensamientos propios, mi propósito como tal, como el propósito que Dios tiene para mí. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar cuál es el propósito que yo tengo para mi vida y cuál es el propósito que Dios quiere colocar en tu vida, es una gran diferencia. Y aquí dice, primero tenemos que entender que somos hechura suya, o sea, somos formados con sus manos, ¿sí? Dice que nos formó, nos creó desde cero con sus manos. Y sobre todo para hacer buenas obras. Y ahí ya nos está dando un propósito para hacer buenas obras, ¿sí? Entonces, el propósito de nosotros en esta vida es hacer buenas obras. No es alcanzar riquezas, no es alcanzar mi profesión. Y es interesante porque cuando nosotros nos presentamos, ¿no? Ay, ¿quién eres? No, soy fisioterapeuta, soy médico, soy doctor, soy abogado, soy tantas cosas, ¿no? Es bueno, nos caracteriza, ¿sí? Pero, ¿cuál es el propósito de lo que tú estás estudiando, lo que tú has estudiado, que realmente Dios quiere para ti? Ser doctor, que solamente, bueno, soy doctor por el conocimiento o por lo que tú estás haciendo en esa rama que Dios te ha otorgado estudiar.
Si eres un doctor, ¿para qué estás estudiando esta carrera? ¿Cuál es el propósito de esta carrera? ¿Sí? ¿Cuál es tu vocación? Si es obtener dinero, si es obtener fama, si es ser reconocido o simplemente es ayudar, servir, amar a las personas. Entonces son conceptos totalmente diferentes que lamentablemente a veces vamos distorsionando por lamentablemente en el mundo en que vivimos. Pero el propósito ya está definido y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos, Dios tiene propósitos para tu vida mucho más elevados, ¿sí? Y a veces, bueno, como que esta charla como que suena muy tema, muy prédica, pero no, lo que yo quiero que vayamos a entender es un poquito que Dios tiene un propósito definido para nuestra vida, ¿sí? Él tiene algo más, un plan A. Nosotros tenemos plan B, plan C, plan D, lo que sea, pero Dios tiene el plan A. Para yo conocer mi propósito, relacionémonos con Dios, conozcamos a Dios y digámosle, Dios, ¿cuál quieres que sea el propósito mío para ti? ¿Cuál es mi propósito? Entonces aquí hay una imagen. ¿Cuál es mi propósito? Dios es el único que nos puede dar un propósito en la vida. No el entorno en que vivimos, no lo que nos digan las personas, no la fama que tenemos, no hay algo que lamentablemente en psicología se está viendo y que todo el mundo lamentablemente creo que hasta un 99% tiene la adicción, y es la adicción a la aprobación. Y si no, esta adicción a la aprobación no la pasamos, ya sea de nuestra familia, ya sea de nuestros amigos, nos vamos a sentir rechazados y siempre vamos a querer esa necesidad, esa adicción de ser aprobados, ya sea en lo que sabemos, en lo que somos, en mi personalidad, en mi parte simpática, ¿sí? Todo queremos, por eso a veces nos bañamos, nos vestimos, y no debería ser así. Nuestra identidad o nuestro propósito debería ser algo más personal y algo que Dios está brindando, ¿sí? No puede variar por la sociedad. Entonces, tú en un entorno, en la iglesia, te identificas esto es lo que pasa mayormente. Tú en tu casa te identificas de tal manera, en la universidad te identificas de tal manera, en la discoteca o en otras cosas te identificas de tal manera. ¿Por qué cambia nuestra identidad de acuerdo al lugar o al entorno en que nos encontramos? ¿Eso es identidad? No, eso no es identidad, porque la identidad no varía, son características, bueno, puede variar porque somos expertos en eso, pero son características que nos definen a una persona en las cualidades y en el comportamiento de esa persona, ¿ya? Si yo varío esto es porque hay un trastorno de identidad que no tenemos y por eso estamos buscando una identidad en nuestra vida. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como decía, ¿no? Identidad. ¿De dónde vengo? Entonces, en nuestro versículo anterior, somos pueblo escogido, ¿sí? Entonces, es un pueblo que ha sido seleccionado, ¿ya? Esto es de dónde vengo. Y aquí puse un árbol genealógico porque esto nos define también nuestros caracteres físicos, ¿sí? De genética, de identidad, de nuestra personalidad, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros papás, y ahora quién soy, y después nuestra generación, ¿sí? Entonces esto es algo que marca la identidad de dónde vengo, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos a la parte espiritual, ¿sí? ¿De dónde vengo? Pueblo escogido, ¿ya? Pueblo escogido. Entonces eso es la identidad que Dios quiere adoptar en tu vida, ¿sí? Que eres pueblo escogido, seleccionado, apartado para un propósito, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces aquí a veces tenemos conocimiento de algunas, ¿no? ¿De dónde vengo? Algunos sabemos, ¿no? Vengo de Venezuela, nací en Venezuela, mis papás son, bueno, por lo menos mi personalidad, mis papás son colombianos, pero tengo doble nacionalidad y esto va definiendo mi identidad, ¿no? Pero ahora en la parte espiritual o en nuestra parte de propósito no sabemos, ¿sí? Vengo de tal cosa, ¿no? Ahora, ¿quién soy? Esto de definir quién soy, vamos a identificarlo un poquito más adelante,
pero el quién soy es el presente, lo que tú estás viviendo, ¿sí? ¿Cómo te ves en este momento? ¿Sí? ¿Quién soy yo? No sé, abogado, psicólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Generoso, aburrido, alegre, feliz. Esta lo que te define a ti, quién eres en este momento, ¿sí? Y si esto, lo que estás haciendo en el presente, ¿cómo lo vas a esta inversión que estás haciendo en el presente? Porque estos son parte de nuestra inversión que va a tener fruto en el futuro, ¿sí? ¿Y cuál es mi futuro? ¿Hacia dónde me dirijo? Con lo que yo estoy haciendo, con lo que yo estoy estudiando, con lo que yo estoy ayudando a las personas, ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Sí? Porque mi futuro lo marca lo que yo estoy haciendo, mis hábitos, ¿sí? Cómo me estoy cuidando, cómo estoy aprovechando el tiempo, qué estoy haciendo para cuidar mi salud, porque vamos todos para envejecer, para cumplir una edad que nos va a llevar, y si no nos cuidamos vamos a cortar el plazo de vida, ¿sí? Nuestros hábitos son muy importantes, y más adelante vamos a hablar un poquito de cómo estamos alimentando nuestra mente, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva y quiero que veamos tres cosas muy importantes que definen un poco nuestra identidad. La aceptación. ¿Qué es una aceptación? ¿Sí? Es aceptar, ¿sí?, mi personalidad, cómo soy, con errores, con virtudes, con defectos, como soy, ¿sí? Pero es aceptarme tal como soy. Y aquí hay un versículo en 2 Corintios 8:12, porque si hay buena voluntad, ¿sí?, se acepta según lo que se quiere, según lo que no, según lo que no se quiere. Entonces, hay que aceptar en las condiciones en que estamos, ¿no? Algunos no se aceptan porque, bueno, no nacieron en cuna de oro, no son famosos, y si quieren llegar a ser famosos, no son cantantes, o son cantantes frustrados, o son frustradas en logros que nunca han alcanzado. Entonces, la aceptación te define si eres frustrado, ¿sí?, en tu aceptación como tal. Bueno, y algunos se aceptan tal como soy y no quieren avanzar, ¿no? Tampoco es el hecho de que, bueno, yo soy enojón y bueno, el mundo me tiene que aceptar como soy, ¿no? O sea, la aceptación también va a un proyecto de mejorar, ¿no?, de cambiar, ¿ya? Porque vamos a hablar más adelante algunas de las cosas. Entonces, mi aceptación es muy importante para tener mi identidad, aceptarme a mí mismo, ¿no? Entonces, es parte de una identidad. Y pasamos a la siguiente diapositiva, y es el amor propio, ¿sí? Es amarse, es lo que tú sientes por ti mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí hay un amor sin límites, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que me crea no se pierda, tenga la vida eterna. Un versículo que conocemos bastante, cuando dice, y esto es una muestra del amor que Dios nos ha proporcionado. Entonces aquí es muy importante. Algunos que no tienen identificado este amor se van más a la parte de egoísmo, alterocentrismo, pero orgullo. Entonces, no, yo soy perfecto, los demás se equivocan, ¿no? Ya entran a una parte de un orgullo que no compete en esta parte. El amor propio es más como dónde está puesto tu amor, ¿sí? Si tu amor está puesto en las cosas ficticias, en las cosas materiales, ¿sí? Yo me amo porque me aman, ¿no? Si esa persona no existe o ya no está en mi vida, ya no tengo amor, ¿no? Entonces, son muchas cosas que definen el amor de una persona. Pero mi amor propio, la persona que debería definir el amor hacia uno mismo, es el amor que Dios proporciona en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es un amor que solamente viene de Dios. Porque si tú pones el amor a tu carrera, ¿sí?, o sea, no está mal, ¿sí?, pero tú pones el amor a tu carrera, etcétera, tal cosa, pierdes tu trabajo en esa carrera, o pierdes la carrera, pierdes tu amor.
identidad define tu propósito de vida, ¿sí? Y si se daña el propósito de vida, se daña tu identidad. Y la identidad no se puede cambiar por los factores variables que hay en nuestra vida, ¿sí? Se muere mi mamá, se acabó el mundo, ¿sí? Hablándolo un poquito más exagerado, ¿no? O tal cosa, se acabó mi mundo, se acabó mi identidad, ¿no? Porque nuestra identidad está basada en una persona, está basada en una economía, está basada ¿qué dirán? En una adicción a la aprobación, ¿sí? En una fama, en tal cosa. Por eso muchos de los famosos, ¿sí? Al final tienen un suicidio, se cometen, porque su valor, su amor propio está basado en qué dirán, en lo que digan las personas. Y en esa parte no deberíamos nosotros competir con eso, porque el amor propio solamente lo da Dios. Como te decía, somos pueblo escogido, ciudad santa, ¿sí? Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y por último, avancemos la diapositiva, es el valor. Este valor es algo agregado, ¿sí? Que tú das a ese amor propio, ¿sí? Y esto es muy importante, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Aquí hay una cosa muy importante, no nos pertenecemos, ¿sí? Pertenecemos a Dios, porque nos creó. Si nosotros pensamos que somos dueños de nuestra vida, que somos dueños de nuestro tiempo, que somos dueños de lo que queremos hacer, ¿sí? Estamos mal, porque Dios nos formó, Dios nos creó para un propósito, y este propósito tenemos que buscarlo conociendo a Dios. Cuando yo me relaciono con Dios y le digo, Dios, ¿qué quieres para mi vida? Dios te va a comenzar a mostrar cuáles son los pasos que tienes que seguir para tu propósito. Puede ser dejar muchas cosas, por lo menos al joven rico. Dios, él le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y quién soy? ¿Para dónde voy? Es mi futuro. Y el joven rico lo sabía. El joven rico era doctor de la ley, era muy conocedor de la Biblia, ¿sí? Y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya tenía un propósito, quería heredar la vida eterna, ya tenía su propósito. Pero Dios le cambió ese propósito, ¿sí? O Dios le dijo, mira, cumpla los 10 mandamientos. Y él le dijo, desde pequeño he cumplido los mandamientos. ¿Que alguien está levantando la mano, me parece? Ya. Entonces, el joven rico, Dios le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sigue. Y él dijo, pero siempre he tenido mis tesoros, mis ganancias, porque lo consiguió con esfuerzo, bueno, no sabemos de dónde lo consiguió, ¿sí? Pero cuando Jesús le dijo eso, lamentablemente, su corazón se fue al propósito que siempre estaba estable, ¿no? Su economía. Y muchas personas pesa más su economía que realmente, por eso Dios también dice, no hagáis tesoros donde la polilla y el orín los come, sino hagáis tesoros en los cielos. Ese es nuestro futuro. Ahí debería estar proyectado lo que yo estoy haciendo hoy en día, mis hábitos, mis actos, mi proyecto. Si yo estoy haciendo actos que no son buenos, que no me van a llevar a heredar la vida eterna, ya sabemos cuál va a ser el futuro en cierta manera, ¿no? Sabemos muy bien, ¿no? Pero si yo sé que mis actos, mis acciones, lo que yo estoy haciendo, mis hábitos, me van a llevar al lugar que es la vida eterna, ¿sí? Que es la Nueva Jerusalén, es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, el valor, Dios nos da ese valor, ¿sí? Porque, como dice, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estoy cuidando mi templo? ¿Sí? ¿Me estoy alimentando bien? ¿Estoy alimentando bien mi mente? ¿Estoy haciendo hábitos saludables? ¿Sí?
música estoy escuchando, qué estoy viendo, en qué estoy malgastando el tiempo y infinidad de cosas, ¿sí? ¿En qué me estoy preparando para el servicio de Dios? Porque, como decía, el propósito de Dios es hacer buenas obras. Estoy haciendo buenas obras en el presente, estoy haciendo buenas obras. Entonces analicemos eso. Estamos haciendo buenas obras para llevarnos a un futuro, a ¿cuál va a ser mi futuro? Pues identifiquemos estas cosas y estas cosas nos van a dar parte de nuestra identidad. Y por último, vamos a pasar la última diapositiva. ¿Qué alimenta nuestra mente? ¿Qué está alimentando nuestra mente, queridos amigos? Nos estamos alimentando de la palabra de Dios, nos estamos alimentando de una conexión con Dios que nos va a dar el propósito de vida, nos da la identidad que nosotros necesitamos como pueblo santo, pueblo escogido para hacer buenas obras, o estamos alimentando nuestra mente con conceptos de este mundo, con creencias de este mundo, con creencias profanas, con creencias que trastornan nuestro pensamiento, como lo hablábamos en la anterior vez. Las creencias, como son la base, esto nos lleva a consecuencias o a pensamientos o hábitos malos, ¿sí? Como algunos me decían, algunos pacientes, ¿no?, que tienen pensamientos intrusivos, tienen pensamientos de muchas cosas, pensamientos negativos, ¿sí? Estos pensamientos son generados por cómo alimentamos nuestra mente, ¿no? Trastornos o episodios que hemos vivido en nuestra vida, pero por eso cuando Dios dice, venid a mí, todos los que están lastimados y cansados, que yo os haré descansar, que mi yugo es fácil y ligero mi carga. Entonces es importante nosotros entender, ¿sí?, cómo estamos alimentando nuestra mente. En un momentito voy a conectar mi computador. Si hay alguna pregunta, es el momento que la podamos hacer porque ya estamos terminando. Entonces, cuando yo me imagino que mi mente es como nuestro sistema digestivo, pero a nivel emocional, es importante que nosotros conozcamos cuáles son los nutrientes que estamos metiendo. Imagínate tú como un sistema digestivo que comienzas a meterle cosas que no son alimentos podridos, ¿sí? ¿Qué va a hacer estos alimentos en tu cuerpo, ¿no? No van a beneficiar, ¿no? O de repente con mucha grasa, ¿no? Sabemos que la grasa produce problemas, aterosclerosis, etc., ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que alimentamos nuestro cuerpo, se va a manifestar el resultado, ¿no? De la misma manera, como alimentamos nuestra mente, van a haber resultados, ¿no? Pueden ser negativos, positivos, por eso hay que hacer hábitos saludables, de acuerdo a lo que tú estás alimentando. Leer un libro, preferiblemente un libro que te ayude a reflexionar, que te ayude a pensar, a valorar, y los libros de la Biblia, de Espíritu García, libros que te proporcionan inteligencia emocional, conocimiento a nivel de las áreas de la salud, de lo que más te gusta, de lo que más te llama la atención, pero en esa proporción, imagínate cómo estás alimentando tus pensamientos. Dicen que una de las cosas que alimentan más los pensamientos o la mente son las palabras. ¿Qué estás hablando? ¿Sí? Las palabras alimentan tu mente. Y si tú estás hablando cosas profanas, cosas que no ayudan a bien, ¿sí?, esto es lo que tú eres, porque la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, de lo que sale de tu boca es de lo que hay en tu mente y en tu corazón. Y por último,
Ramiro, ¿cómo determino el propósito en mi vida? Dino pregunta, ¿cómo determino el propósito en mi vida? Ya, ¿cómo determinar el propósito de nuestra vida? Es fácil, es sencillo. ¿Cómo determinar? De acuerdo a lo que te gusta. O sea, no tienes que como que decir, bueno, para yo ayudar a la sociedad tengo que estudiar medicina. No, en los actos más pequeños, en lo que a ti te gusta, por lo menos si eres financiero, las cosas que tú estás haciendo, hacerlas de la mejor forma, ¿no? Hacerlo para honra y gloria a Dios, porque el propósito es hacer buenas obras, es glorificar a Dios en lo que haces. No simplemente es necesario que tengas que salvar una vida, que tengas que llevar agua a África, que tengas que hacer cosas, pero por lo menos tú en tu entorno, una persona necesitada, ayudarla, ya sea emocionalmente, ya sea económicamente, y lo que Dios te ha dado, ¿no? Esto define en cierta parte tu propósito. A veces queremos tener ideas de propósitos grandísimas, ¿no? Que me lleven a tener una identificación que me hagan alucinar, pero no, con cosas pequeñas Dios va marcando, va dirigiendo cuál va a ser tu propósito de acuerdo a lo que te gusta, de acuerdo a tus características, porque todos somos diferentes, no hay un propósito marcado, ¿sí? El propósito lo va dando de acuerdo a tu identidad, porque como la identidad es individual, no hay un propósito definido para una persona, ¿no? Pero como les decía, el propósito que Dios tiene para nosotros es hacer buenas obras. ¿Ya? La siguiente pregunta es de Jennifer. Bueno, hay dos preguntas de Jennifer. La primera es, ¿usted cree que las personas que se creen agnósticos tienen algún problema de identidad? Ya, bueno, este es un tema bastante interesante. Los gnósticos, bueno, se difiere mucho, ¿no? Algunas personas con referente a esto, porque generalmente, lamentablemente, ¿no? La psicología en el mundo está un poquito distorsionada, ¿no? No es una psicología, vamos a decir, cristiana, sino que está modificada a ciertas personas que han hecho esta, vamos a decir, no digo que es mala, ¿no? En realidad son profesionales que ayudan a muchos problemas a nivel emocional. Y con respecto a los gnósticos, también tienen ciertas teorías que lamentablemente afectan su identidad o su propósito, pero no quisiera entrar muy a detalle porque pues son temas de creencias y como hablamos la vez pasada, las creencias definen nuestro comportamiento y las creencias son la base de nuestra mente, y entonces de acuerdo a las creencias van a estar tus valores, va a estar tu aceptación, va a estar tu amor propio, esas cosas que te definen a marcar una identidad. Si esas cosas están distorsionadas, pues tu identidad va a comenzar a distorsionarse, ¿no? Como que yo soy dueño de mis acciones, tantas creencias que los gnósticos practican, que no quiero meterme, ¿no? Porque son creencias personales, pero son creencias que no tienen veracidad. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ok, la misma persona pregunta con la respuesta anterior. Lo mismo se podría aplicar a personas con diferentes orientaciones sexuales, por ejemplo, bisexuales o homosexuales, etc. Justamente, la verdad no quería tocar mucho este tema, pero bueno, Dios es el que proporciona esto, ¿no? Y es un tema bastante delicado y más los que estudian psicología actualmente nos vemos envueltos a veces en este tema, ¿no? De discutir o debatir un poco esto, ¿no? Cuando Dios nos creó específicamente, por eso tenemos que entender de dónde venimos, ¿sí? Varón y mujer. Dios creó varón y mujer, no creó otros géneros diferentes aparte de estos dos géneros. Entonces, cuando tú identificas de dónde vienes, ¿sí?
ahí estás rompiendo este paradigma de, bueno, si yo digo, bueno, me siento perro, soy perro, pues voy a actuar como perro y es lo que me identifica, ¿no? Y comienzo a caminar en cuatro patas, porque ahorita hay eso, no simplemente a nivel de género, no simplemente a nivel de tantas cosas, sino va mucho más allá, ¿no? De la personalidad, ¿no? Yo me identifico así y así soy, por lo menos estaba viendo una película de un hombre que se sentía más edad y su comportamiento se vestía como eso, incluso se quería operar para sentirse más viejo. Entonces es una identificación falsa que Satanás justamente quiere dañar eso. Satanás es el autor para dañar la identidad de los otros. Entonces está comenzando con lo más importante, que es la parte del género. ¿Sí? Cuando Satanás ataca esta parte que es muy importante, que nos define, ¿sí? En nuestra reproducción, en roles, porque mira, es muy importante, por lo menos el tema del género, son dos cosas que Dios proporcionó y esto da roles. Y es lo que Satanás está cambiando en la sociedad, en el mundo que vive. ¿Sí? Cambiar los roles. Cuando Satanás cambia los roles de las personas, lamentablemente ya estamos en algo que no tiene como un retroceso, porque es algo que Satanás justamente está interviniendo para cambiar eso. Entonces Dios cambia los roles, ¿sí? Por lo menos un niño ya no se le puede pegar, ¿sí? Según la psicología o según varias cosas, o algunos pedagogas, ¿sí? Porque afecta al niño, entonces ya el niño es el que quiere dominar, el que quiere mandar, el que quiere hacer de su vida lo que sea, ¿sí? Entonces ya el padre no lo puede educar, ya el padre no lo puede corregir, ya el padre no le puede suministrar autoridad, ¿no? Porque los roles se están cambiando. Ahora el hijo es el que le dice al padre, quiero que me compres esto, y el papá se lo tiene que comprar, o si no, bueno, forma un relinche, forma lo que sea, pero son roles que se están cambiando. Entonces, lamentablemente, cuando se cambian estas cosas, los roles van a modificar lamentablemente. Ok, muchas gracias. También tenemos aquí la mano que levantó Cofre y después Virginia. Damos el paso a Cofre. Aquí creo que formulé puntualmente de mejor manera en el chat. Ok, lo leemos. Dice, teóricamente todos solemos decir que somos valiosos o amados por Dios, pero pudiera pasar que nuestras conductas pudieran estar señalando todo lo contrario o de un amigo cercano. ¿Cómo hacerle entender a un amigo que se pudiera estar engañando, animarle a buscar ayuda y primeramente en Cristo? Wow, es interesante porque es parte de un engaño, autoengaño propio del subconsciente que trabaja a nivel emocional, que tú puedes decir estoy bien, ¿sí? Y tus acciones o tu forma de ser o tu comportamiento dicen lo contrario, ¿sí? Pero es parte de un miedo a reconocer o a hacer cambios, ¿no? Porque obviamente salir de la zona de confort es algo que muchas personas no quieren aceptar, ¿no? Por lo menos los malos hábitos, por lo menos de decir tengo una adicción a tal cosa, porque las adicciones, bueno, creo que vamos a estar avanzando en estos seminarios muy importantes, o no sé si ya hemos avanzado, respecto a las adicciones. Las adicciones son cosas que pensamos que nuestro cuerpo lo necesita. Igualmente pasa con algunas cosas de comportamiento, ¿no? Y bueno, yo me siento amado, yo me valoro, ¿sí? Por lo menos hay conductas, ¿no? De que por lo menos maltrato o abuso de parejas, ¿sí? No, él me ama, pero todos los días le pega y está con moretones y todo. Entonces es una verdad oculta que están tapando en cierta manera, ¿no? No quieren reconocer que su esposo no la está valorando o no le está dando el valor que se lo requiere, pero por el amor que según ella le tiene a esa pareja, ¿sí? Ella oculta estas cosas. Y de la misma manera pasa con nuestra personalidad, no me quiero, pero no me cuido o no busco apoyo, si como dice nuestro amigo, que está viendo que se está viendo un precipicio, está viendo su comportamiento
mandamiento a acciones que no son buenas, ¿sí? Ahí el único que puede ayudar en esa parte es Dios, ¿ya? Como amigo podríamos motivarlo o de repente buscar las estrategias para mostrarle, ¿no? Pero de una manera no tan directa, ¿sí? Sino un poco más susceptible e indirecta, donde podríamos invitar a que vaya a un psicólogo, ¿sí? O que haga ciertas cosas para sacarlo de esa rutina o esos hábitos, ¿no? Entonces, un amigo podría ayudarlo en eso, pero como instrumento, ¿no? Porque el único que Dios, el único que puede cambiar es eso, es Dios, ¿no? Entonces, pero nosotros podríamos dar alguna herramienta. Si me podría hacer algo más específico, podría ayudarle, pero es abierto y es una Ok, ahora pasamos a Virginia, que tiene también una pregunta. Ya. Sí, buenas noches. Bueno, entendí mucho de lo que dijo sobre nuestra identidad, ¿no? Y yo creo que con lo que dijo, yo entendí de que para tener un propósito también es la base de la identidad de quién soy yo, ¿no? Ahora, cristianamente, nuestra identidad, como quien nos identificamos, ¿no? Hijos de Dios, creación también de Dios, ¿no? Ahora, en el mundo, hablando del mundo, porque yo muchos años de mi juventud, quizás no, a pesar de que fui cristiana, y ahí, o sea, fui adventista y ahí me alejé de la iglesia, y ahí regresé, y recuerdo que mi propósito de vida pues era tener mucho dinero, y así fue, tuve mucho tiempo y trabajé y ganaba bastante dinero. Y bueno, recuerdo que una vez orando le pedí al Señor, pues, no sé, casarme, le pedí cosas, me acuerdo, y me respondió bien rápido, a los 2, 3 meses. Y me enamoré pues de mi esposo, sin saber que yo me iba a ir de este país. Y cuando me vengo aquí, dejé lo que más, como supuestamente humanamente en el mundo, era mi propósito, trabajar, estudiar y tener mucho dinero. Empecé a depender de él, eso fue muy chocante para mí, fue atroz, renegaba con Dios. Y llegando aquí, entonces regreso a los caminos de Dios, junto con mi esposo y ahora, entonces nosotros nos bautizamos y todo eso. Pero hace medio año más o menos que yo vengo buscando mi propósito de vida. Pero ahí es donde le planto la pregunta, si un propósito de vida podría basarse en lo que los demás desean de uno mismo, de lo que los demás esperan de mí, por ejemplo. Porque yo no tenía definido qué quería hacer. Yo estudiaba de todo, estaba en Perú. Estudiaba una carrera acá, un curso aquí, un curso allá y así. Y nada me satisfacía. Entonces de pronto me decía, bueno, estudia cocina, estudia bartender, ok, ganas dinero, te vas a ganar más, te vas a pagar bien. ¿Cómo me iba? Me metía al curso, estudiaba por ganar más dinero. Entonces, pero llegaba la noche, yo miraba todo el dinero que tenía en el banco, todo el dinero que tenía en el colchón y yo no era feliz. Sí, sí, ¿qué está pasando conmigo? Pero yo no me daba cuenta de que estaba en el mundo. Cuando llego aquí, no tengo nada. Mi esposo me dice un día, préstame dinero. Y le doy todo mi dinero en mis ahorros de Perú. Todo, que no es nada aquí tampoco. ¿No? Y no me devolvió por años. Por años no me devolvió. Y cuando me lo devolvió, yo lo di Snake, ya estando casada, siendo dentista. Y hasta el momento, bueno, hasta hace poco yo no sabía qué es lo que yo quería hacer. Y un día le digo a Dios, yo no sé cuál es mi propósito en esta vida, porque no sé qué quiero estudiar, no sé qué quiero hacer, pero sé que siento que no he terminado de hacer algo en mi vida, de la manera profesional, pero me desesperaba mucho. Y hoy por hoy entiendo que mi propósito de vida no es lo que realmente yo deseo hacer, sino lo que Dios quiere que yo haga para Él. Y puedo decir que me siento feliz, me siento satisfecha, no me siento inútil, porque sí me sentía inútil antes, me sentía desvalorizada, porque como usted dijo, ¿no? Esperaba el aplauso de alguien, pero hoy por hoy no espero que ni siquiera mi papá diga, ay, Virginia, hija, ¿cómo estás estudiando eso? ¿No? Al contrario, me dicen, tú estás loca, ¿por qué estudias eso? O sea, ya a la vejez se te da por estudiar esas cosas, eso no da dinero.
no, eso no da dinero, me dice, pero sé ahorita cuál es mi propósito. Entonces ahí es donde yo pregunto si en algún momento de mi vida mi propósito de vida pudo haber estado basado en lo que mi abuela quería que yo sea, o lo que mi padre quería que yo sea. Mi padre quería que yo sea militar, mi abuela quería que yo fuera enfermera, y yo estudié enfermería. Intenté ingresar a la vida militar, me enrolé, un tiempo estuve ahí, pero no pasó, o sea, no quise yo. Y entonces ahí fue donde no tienes eso, ok, no te doy dinero, ok, no te doy casa, ok, tú eres posición tuya. Entonces yo me fui, y ahí así fue como me salí de la iglesia, porque tenía que aprender a sobrevivir yo sola, porque era católica. Entonces estaba pensando en lo que usted dijo y en algunos libros que había leído. Entonces la pregunta ahí es, ¿no? ¿Un propósito de vida de una persona podría estar siendo basada en las expectativas de otro o en los sueños frustrados también de otras personas, en el hogar, papá, mamá, abuela? Eso. Gracias. Gracias, Virginia, por tu acotación y pregunta al mismo tiempo, tu experiencia también. Sí, justamente la identidad se va modificando de acuerdo al conocimiento de la experiencia de vida, porque se van aportando creencias cada vez que tú vas creciendo, madurando, y te vas enfrentando, porque decíamos, ¿no? Cómo ayudar a reconocer creencias, ¿no? Enfrentemos las creencias, y estas creencias nos van a dar resultados o nos van a definir si están bien o están mal. Y con respecto a la identidad pasa lo mismo, ¿no? La identidad se va cambiando en torno a tu evolución como persona, ¿no? Como individuo. Entonces, por lo menos, cuando te casas entras en otra parte de identidad, porque ya no, o sea, ya tu identidad obviamente es personal, ¿no? Pero es compartida en cierta forma. Pero ahí está el detalle. Tú no, cuando te casas no puedes cambiar la identidad a tu pareja, ¿no? O sea, es muy importante que los roles son diferentes, la identidad no pueden variar. Dios por eso dio roles diferentes, pero la identidad es única, ¿ya? Partamos desde ahí. Los roles son muy importantes, por lo menos la identidad de una esposa en el tiempo antiguo, ¿sí? Era dar bienestar a su familia y a sus hijos, ¿no? Proporcionar educación, cuidado a su familia, pero ahorita los roles han cambiado, ¿no? Las mujeres quieren trabajar, quieren tener sus metas, y está bien, no digo que está mal, ¿no? Pero son los roles que uno va optando, ¿no? Y por lo menos, como tú decías, ¿no? La identidad, no podemos tener doble identidad, no podemos tener doble cara, ¿no? Una en la iglesia y una en el mundo, ¿no? Nuestra identidad tiene que permanecer en la misma parte, pero los propósitos van variando, ¿no? Mi propósito en la iglesia que puede ser tal cosa, y el propósito en el mundo que va a alcanzar eso. Y no es malo alcanzar, tener objetivos como propósito no es malo, más bien es bien, porque te dan identidad, ¿no? Te dan proyección. Cuando tú tienes un proyecto, una meta, un logro, eso te da identidad, y eso te define como persona. Entonces es importante tener propósito, ¿no? Y el propósito, por lo menos en tu caso, que ahorita estás cuidando a tu familia, que eres ama de casa, tu propósito es formar a esas criaturas, a esos niños que Dios te ha regalado, ¿sí? Para que los eduques con identidad y bueno, todo lo que estás aprendiendo, ¿no? Entonces, pero es interesante, justamente la identidad, por eso digo, puede ser permeable por algo que quiera o algo que impone en nuestra sociedad, ¿no? Y en esto puede ser en las personas que más queremos, ¿no? Puede ser nuestra mamá, ¿cómo se llama? Mi papá, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Por lo menos en la historia de Jacob fue lo mismo, ¿no? Mi mamá, el preferido de Jacob, y Esaú, el preferido del padre, ¿no? Entonces siempre va a haber esta dicotomía o esta parte donde nunca van a estar conformes con lo que hacemos, o lamentablemente es así, ¿no? Pero ahora, mi identidad la voy a identificar cómo me veo yo proyectado, qué es lo que me gusta, ¿no? Cómo voy a ayudar a las personas, ¿sí? Por eso algunos dicen que cuando tú escoges una carrera y te gusta, tienes el 50% de nota, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te gusta le vas a echar ganas, vas a aprender, etcétera, ¿no? Por lo menos yo acabo de empezar mi segunda carrera, que es medicina, estoy en el segundo año recién, y algunas personas cuando, no, pero tú ya eres profesional, tienes todo, ¿para qué quieres estudiar más? O sea, y comienzan a afectar tu proyecto.
sigues marcando, tú tienes marcado porque te gusta, porque te estás proyectando para hacer algo, entonces ahí es muy importante, ¿no? Entonces, que no afecte las opiniones o obligaciones de ciertas personas, ¿no? Hay otra pregunta, creo, ¿no? Godfrey levantó la mano. Ya. A ver, Godfrey, te hago un pase. Aunque no sé si queda tiempo, bueno. Y para ver si entendí bien, tú me dijiste de que respecto a lo que preguntaba, que si fuera un poquito más específico, pudiese como que abordar un poco mejor. No sé si escuché bien al final, cuando pregunté o... Ok. No, lo decía con referente a lo que le quiere proporcionar a tu amigo, ¿no? Si está en algo que posiblemente sea específico, ¿no? O sea, si es un problema o algo que tú estás viendo, algo que tú sientes que le está dañando o que no te está queriendo contar o cosas así. Entonces a eso me refería, ¿no? Algo específico. Ya. Sí, lo que pasa es que después cuando Virginia allí comentaba, ¿no? Ella hablaba sobre que, y hace la pregunta porque creo que cabe hacerla bajo el contexto que estamos hablando de nuestra identidad, no sé, de la identidad de cada persona, y ella hacía el comentario de que nuestra identidad es lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Y es muy cierto. Ya lo que sucede, sin abordar mucho en detalle, pero sí hacer un pequeño esbozo, es que esta persona que ahora pues una amiga, inicialmente fue una paciente, y lo que sucede es que pues se hizo amiga porque además de ello yo tratar de agregar la parte de salud, luego respetando obviamente la ética, yo procuro buscar que las personas puedan ver las bendiciones que Dios les ha dado y los dones que Dios les ha dado y se enfocan en lo positivo. Y por ejemplo, tiene el hecho de que se preocupa por otros, ayuda a otros, pero justamente llega a la consulta porque su salud está súper deteriorada, su peso estaba muy disminuido, y entonces hasta tuvieron que orientarla a la parte nutricional. Y después ella, yo le compartí versículos bíblicos, se hizo una amistad, y un día hablando, ella siempre me decía, somos muy valiosos para Dios, somos hijos de Dios, Dios me ama, toda la cosa, pero un día, o sea, estamos hablando de nada específico, y de repente ella me dijo, ¿sabes qué? Te tengo confianza, te voy a decir algo que a nadie le he dicho. Y yo me quedé, y ella me dice, la verdad es que yo muchas veces he dicho que, tú sabes lo que he dicho y todo, pero la verdad es que yo siento que Dios no me ama. Yo siento, o sea, era y ahí yo, había gente que, o sea, yo hay que como que, wow. Y eso pasa más de lo que pareciera en la iglesia, porque el decir que estás mal visto, el decir que tienes depresión, es como que... Y yo creo que todo parte de esa falta de identidad o de no Valor. O sea, no enfrentar lo que realmente estamos sintiendo y llevarlo a Dios para que sea quien lo cambie, ¿no? Más o menos por eso era la pregunta. Mira, vale, la verdad es que, por lo menos con respecto a estas cosas, es muy común en nuestra iglesia. Te cuento que una vez tuve la oportunidad de tratar un paciente, un amigo súper activo en la iglesia, obra misionera, siempre era muy, muy activo en la iglesia. Pero,
o sea, nunca se vio como el deseo de la aprobación, siempre lo hacía de una manera humilde y todo lo demás, pero su aprobación la encontró en la pornografía, ¿sí? Y era un mal que a veces nos lo consume, ¿no? En cierta forma. Entonces, el valor es muy importante, ¿no? Si tú te sientes amado por Dios, las cosas que tú estás haciendo, y por lo menos esta tu amiga, ¿no? Que le gusta ayudar tanto que afecta su condición física, el amor empieza desde nosotros, ¿no? Cuando yo me valoro, me amo a mí mismo, por eso Dios dice, amados a vuestros, como si te amaran, ¿no? Entonces, primero está el amor hacia ti mismo, ¿no? No es algo que a veces decimos, ¿no? El narcisismo o el egoísmo, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo, no, a eso no vamos, ¿no? Sino tu condición como persona, tu integridad física y emocional, ¿no? Por eso daba el ejemplo, ¿no? Una mujer cuando se casa, su integridad física, su integridad emocional es muy importante valorar, ¿no? No simplemente porque amas a una persona, por lo menos yo amo el servicio de entregarme a las personas, no voy a dañar mi integridad personal, ¿sí? No voy a dañar mi integridad emocional por estas cosas, ¿no? Entonces, primero tratar de ver cuál es si es por aprobación que lo está haciendo o bueno, siempre hay algo, ¿no? Para sentirse amada, ¿no? Hay algunos estudiantes que son excelentes solamente para sentirse aludidos o sentirse que son buenos y que las personas wow, lo admiran, pero se sacrifican estudiando muchísimo y se trasnochan, por lo menos eso pasa en el área de la medicina, ¿sí? Tú puedes ser el más crack, el más inteligente, pero estás ciertamente dañando tu salud, tu integridad física por algo que, una aprobación que quieres tener del docente, de las personas de tus compañeros y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay valores que tú tienes que identificar, ¿no? Hasta acá compromete mi integridad física y de ahí, bueno, también obviamente no voy a ser desapercibido con las cosas, ¿no? Pero es importante, no está mal, primero yo, ¿no? Velar por mí mismo, ¿no? Obviamente es importante ayudar a las personas, pero Dios dice, amadas a tus hermanos como si te amaras a ti mismo, ¿no? Como a ti mismo te amas, ¿no? Entonces, primero ver cómo yo me estoy amando para después amar a una persona, ¿no? O cómo me estoy ayudando a mí mismo y después ayudar a las otras personas, ¿no? ¿Hay más preguntas? Ok, creo que esas son todas. Sí, perfecto. Ya, entonces, bueno, que el Señor nos dé la identidad y propósito en nuestra vida, que las cosas de nuestro alrededor no permeen lo que tú o lo que Dios quiere lograr para tu vida, y siempre teniendo ese amor propio, teniendo ese valor, el valor que tú te das. Recuerden que el valor que nosotros tenemos es por la sangre de Cristo que vino por nosotros, ¿sí? Si nosotros vemos ese valor que vino y murió Dios por nosotros, va a tener mucha diferencia al cuidar con nosotros como templo del Espíritu Santo. Entonces son muchas cosas que definen el valor. Entonces estas cosas, la aceptación, aceptarse, pero aceptar el cambio también, ¿sí? De los errores, también te van a ayudar a mejorar tu identidad. Que Dios pueda ayudarnos a tener un propósito, ¿sí? Definido, que esto nos ayuda a nuestra identidad, y siempre recordar, nunca olvidar de dónde venimos, ¿sí? No olvidar que Dios nos ha escogido, como dice aquí, ¿no? Nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que nosotros naciéramos, Él ya tenía un propósito. Ok, creo que tenemos una última pregunta. Ahí Nelia levantó la mano. Okay. Yo estaba pensando mucho en la parte donde tú mencionaste la historia de Jacob y cómo tal vez ese evento que marcó su vida determinó por muchos años la identidad que tenía o el concepto también que tenía, por ejemplo, de su hermano, de Dios.
Entonces ahí me puse a pensar qué tanto impacto tienen eventos que hemos pasado tal vez en alguna parte de nuestra vida en definir nuestra identidad, ¿no? Digamos que tal vez la persona vivió bullying en el colegio o tal vez sintió el rechazo por parte de algún familiar o de sus padres, o no tuvo tal vez un padre presente, o quizás sufrió eventos así traumáticos, no sé, en un accidente, o abuso tal vez físico, sexual, se podría decir también, y cómo esto influye o determina la identidad que tiene la persona. Eso yo quería saber. Sí, efectivamente, los episodios y los traumas lamentablemente afectan o varían la identidad de una persona. Y es interesante esta historia de Jacob, porque él peleó hasta conseguir la bendición, hasta conseguir su nueva identidad. Nosotros deberíamos también, a pesar de estos episodios traumáticos y condiciones del pasado, ¿sí? Pelear para que Dios nos pueda dar una identidad. Y es importante que nosotros podamos buscar ayuda profesional con psicólogos, bueno, de preferencia que sean psicólogos cristianos que te van a educar la identidad de Dios, ¿sí? Porque es muy diferente la identidad que da el mundo a la identidad que da Dios. Dios te da un valor más agregado, ¿sí? Dios te da un propósito de vida. Dios te define tu vida, te da como un marco donde tú vas a andar, y por eso te necesitas relacionarte con Él, buscarlo en la mañana, estudiar su palabra, estudiar acerca de quién es, y por lo menos vemos su ejemplo, seguir su ejemplo es lo mejor. Cuando por lo menos algo que lo identificó a él, que él dice, mis hermanos y mis padres son estos, o sea, sus discípulos. Incluso cuando la madre le estaba diciendo, ¿no? O sea, y él identificó que a veces nuestra familia, ¿sí? No es parte de nuestro propósito, nuestra identidad, porque pueden afectar nuestro propósito, ¿no? Si no son cristianos, no son así, pueden afectar. Entonces, ¿cómo tener la capacidad y el valor determinado de que tu identidad va pese a los valores de tu familia, a las creencias de tu familia, a las creencias de tu esposo? Si tu esposo no te está dejando avanzar en tu propósito como persona, hay que orar por eso, hay que orar para que Dios pueda mostrarte cuál es el camino que tienes que seguir. Si hay otras cosas, relaciones, hábitos que te están amarrando en tu propósito, tienes que orar a Dios, tienes que pelear por tu identidad, tienes que pelear por el propósito que Dios quiere darte para tu vida. Entonces es muy importante el cambio y el resultado que tuvo Jacob al final, ¿no? Después de sentirse identificado como engañador, usurpador, ¿sí? Dios le dio una identidad como príncipe, ¿sí? Le cambió su nombre. Entonces, que Dios pueda cambiar el nombre de nosotros, hablando de la parte de identidad, ¿sí? De nacer de nuevo como Nicodemo, ¿sí? Eso era lo que Dios quería, cambiar su identidad, que naciera de nuevo. Entonces, que Dios pueda formar en nosotros un nacimiento, un nuevo Minero, un nuevo Virginia, un nuevo los que estamos aquí. ¿Ya? ¿Hay otra pregunta? ¿Nace otra pregunta o no? Ya no hay más preguntas. Creo que ya con eso terminamos, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la atención prestada, que el Señor pueda bendecir su vida, y bueno, gracias, Laura. Muchas gracias a usted, hermana Lina. Gracias por esta ponencia. Estamos muy agradecidos por su tiempo también. Y bueno, damos pase a Nela ya para la parte final.